A través de imágenes, a través de nuestro Facebook Live, así que ya veis a nuestra invitada de hoy. Ella es Pilar Mir. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida a Radio ¿Qué tal? Gaia. Muchas gracias. Venga, vienes como siempre del despacho Font Mora Sainz de Baranda y en esta sección que es vuestra ya, que además pues aprendemos un montón y bueno, nos asesoramos, ¿no? Que de eso se trata, y hoy el tema del día será la responsabilidad patrimonial de la administración. Primero presentamos un poquito a Pilar. Ella es abogada, como decimos, ejerce en el Colegio de Abogados de Baleares y es socia de Font Mora Sainz de Baranda, licenciada en Derecho por la Universidad de les Illes Balears y con un máster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Alfonso X el Sabio. Hasta 2008 desarrolló principalmente su actividad en el ámbito público, ha sido directora general de Servicios Sociales y también directora general de Menores y Familia del Govern de las Illes Balears, entre otros cargos. Hoy la tenemos aquí para hablar de asesoría con la responsabilidad patrimonial de la Administración, que aunque a simple vista parezca algo farragoso, sí, para mí quizá, por ejemplo, y seguro a alguno de los oyentes, pero tiene evidentes consecuencias prácticas. Cualquier administración tiene que pagar indemnización si es la responsable de cualquier daño o lesión a una persona. Hablaremos de esto y cuál es el caso típico de... Mira, el caso típico, tal como tú lo has comentado, es el tema caídas. Cualquiera de nosotros ha podido tener una caída en una calle. ¿Por qué? Pues fácil, porque la acera faltan baldosas, porque hay una alcantarilla que se nos ha levantado, porque hay un socavón. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la Administración? En primer lugar, está claro que al ser un dominio público, ser dominio de todos, le pertenece a él y es competencia suya mantenerlo en buen estado. Lógicamente, si no está en buen estado y a consecuencia de ese mal estado del pavimento nos caemos y nos hacemos daño, efectivamente alguna responsabilidad debe tener, ¿no? Entonces, eso que parece tan farragoso, a eso se le llamaría la responsabilidad patrimonial de la Administración. Es decir, es cualquier lesión, cualquier daño que suframos, cualquiera de nosotros, a consecuencia del funcionamiento de un servicio público. Esto que parece muy sencillo a simple vista, a veces no lo es tanto. Yo diría que, ¿cuáles son, para que todo el mundo nos entienda, los elementos necesarios que tienen que darse para que la Administración responda? Bueno, y decir, interrumpiendo, que la gente, hoy nuestros oyentes, especial interés seguro, porque es verdad que es una problemática, al menos así lo han manifestado en ocasiones. Tenemos aquí habitualmente una vez al mes al alcalde respondiendo a las preguntas de los ciudadanos, y es algo muy recurrente el estado de las aceras, yo me caí, me pasó esto. Efectivamente. O sea, que al final servirá. Entonces, para que la Administración responda, en primer lugar tiene que haber un daño, tiene que haber una lesión, tiene que ser real, es decir, no, uy, me parece, no, el uy, me parece con la Administración no va bien. Tiene que ser real, tiene que ser evaluable económicamente, es decir, ya no solo porque nos caemos y no podemos ir a trabajar ese día, sino que a lo mejor tenemos un periodo de rehabilitación y también dejamos de percibir, en este caso si eres un autónomo está clarísimo, dejar de percibir ingresos. Esa lesión tiene que ser antijurídica, me explico, muy fácil. ¿Qué significa eso? Que no tengamos el deber de soportarla. Y, fundamental, tiene que haber una relación directa entre la lesión y el funcionamiento de la Administración. Es decir, yo me caigo porque la acera no está en buenas condiciones. Entonces, en ese caso es cuando la Administración tiene responsabilidad. Entonces, como es un tema eminentemente práctico, ¿qué es el consejo que puedo dar yo desde aquí? En primer lugar, si te caes, pues si puedes, lo primero es levantarte, si puedes, y solicitar ayuda. Después, agradecer que te ayuden, porque muchas veces es cierto que vamos por la calle, alguien se cae, nos da un ataque de risa y somos los primeros o no ayudar, que ni podemos ayudar del ataque de risa, y a lo mejor ese señor o esa señora, el pobrecito, pues lo ha pasado fatal. Entonces, no solo agradecerles la ayuda, sino yo también diría, en este caso, tomarle los datos a esta persona, porque... Como testigo, quizá, efectivamente, ¿no? porque muchas veces te caes y, ay, sí, yo lo vi, pero no me acuerdo, no sé. Entonces, que tengamos un testigo. No estaría de más tampoco
si tenemos humor y la lesión nos lo permite, hacer fotografías. Fundamental. Porque, ¿qué suele pasar? Que los ayuntamientos no son tontos, son muy cucos. Entonces, si dejamos transcurrir mucho tiempo, es más que probable que esa baldosa ya la hayan puesto en su sitio. Entonces, no podremos acreditar de ninguna de las maneras. Nos van a decir, oiga, señora, si es que la acera está bien. Entonces, fotografías, importante. Hombre, en función de la lesión que hayamos padecido, ¿no? Pero sería también llamar a una ambulancia, en este caso, y contar al sanitario, al que nos atiende, qué es lo que ha pasado. Tampoco está de más llamar a la policía. Claro. Y que se persone y que levante un atestado. Si todo esto, porque nos hemos caído y afortunadamente la lesión no ha sido tan grave, sí aconsejo acudir inmediatamente a un centro de salud, al PAC, que nos corresponde a todos, y explicarlo y hacerlo inmediatamente. Porque entonces la cadena, esa relación que hemos apuntado desde el minuto 1, que tiene que haber directa entre el funcionamiento y el daño, se nos rompería. Entonces, esos son los consejos que yo daría para acreditar, de alguna manera, la responsabilidad de la administración. Pensemos que el ayuntamiento es reticente a tener que desembolsar dinero y normalmente no nos van a dar la indemnización que nosotros solicitamos de primeras. Entonces, todo esto tiene que estar... Es un tema de prueba. Es decir, cuanto mejor lo probemos y acreditemos que esa caída se ha producido porque había el pavimento en mal estado, y yo también añadiría otra, y es que no haya ningún elemento perturbador. ¿A qué me refiero con eso? A que muchas veces también puede ser en parte culpa nuestra. Pensemos que hay un cartel, está señalizado, pavimento en obras, pavimento resbaladizo, pavimento... Si tú, en vez de hacer caso, pues no haces caso y te metes y te caes, pues más que probable que haya una concurrencia de culpas. Entonces, no significa que la administración no tenga que responder, pero a lo mejor, para que nos entienda todo el mundo, si nos tenía que indemnizar con 100, pues se nos va a quedar en 40. Claro. Entonces, Porque eso también... ya avisaban de ese peligro. Efectivamente. O sea que básicamente lo más importante es eso, obtener el máximo de pruebas que se puedan para garantizar. Y en el caso de que eso no ocurra, también al hablar de vía pública, hay según qué tramos de calle, ¿no? Según qué zonas vigiladas, se podría reclamar también, las imágenes también. En ese sentido. Y en carreteras, o sea, pensemos que el campo es muy amplio, es muy vasto. Es decir, la administración... da muchísimo servicio público. Piscinas municipales, estamos en época de veraneo. Piscinas de titularidad pública, estamos hablando siempre. Pues imaginémonos que, yo qué sé, que hay una negligencia grave, no hay un socorrista, el socorrista en aquel momento está desayunando cuando tenía que estar allí porque hay 3 niños piscinas. Fiestas, acaban de ser las fiestas de aquí. Claro, sí, también. Fuegos artificiales, pirotécnica, avalancha, mucho mogollón de gente, una masificación. Yo, por ejemplo, ahora voy a tirar para mi casa. Yo soy menorquina. Entonces, no sería la primera vez que el ayuntamiento ha tenido que pagar por accidentes ocurridos en los famosos jaleos, que son con los caballos. Quien no conoce, mal que me pese a mí, porque son de Ciudadela y yo soy de Mahón. Pero claro, son festividades que quizá implican algún tipo de riesgo, que también ahí está la responsabilidad de cada uno, ¿no? Que esas fiestas están organizadas, patrocinadas, forman parte de la administración también. Claro. Entonces, las competencias suyas. Sí, lo que pasa es que yo os lo he comentado, es decir, la administración de primeras casi seguramente te va a decir que no. Entonces no nos va a dar más remedio que acudir a los tribunales. Lo que pasa es que es un procedimiento, si queréis, cómo hacerlo. O sea, yo ahora he planteado lo que era el caso, lo que deberíamos hacer, y ahora, si te parece, podríamos ir a ver cómo articulamos todo esto. Una vez que se tienen, ¿no? Todas esas pruebas. Para conseguir esa indemnización.
De primeras tenemos que decir que no podemos ir a los tribunales directamente. Es decir, nos obligan a pasar por la administración. En este caso la administración es juez y parte, pero no tenemos más remedio. La ley es así, está... No me voy a meter con la normativa, simplemente decir que se recoge en 2 leyes, en la ley 39 y en la 40 del 2015, de procedimiento de administración y régimen jurídico, pero que no viene al caso, para eso ya estamos nosotros, ¿no? Y en este caso nos obliga a acudir antes a la administración. ¿Cuál es el plazo que tenemos para acudir a la administración? Para que no se nos pase. Desde y luego, el momento del accidente. Efectivamente, digamos, ¿no? tenemos 1 año. Bueno. ¿Vale? Entonces, la reclamación la podría interponer el propio interesado. Es decir, no hace falta que vaya ni con abogado ni con procurador. Es aconsejable, de alguna manera, que se asesore por un profesional para, precisamente, para que nuestra reclamación tenga el éxito esperado. ¿Qué pasa si la administración no nos contesta? La administración tiene 6 meses para contestarnos. Si en esos 6 meses no nos han contestado, será cuando ya podamos ir a los tribunales. Y ahí sí necesitaremos ir asistidos de abogado y representados por procurador. Entonces, es un procedimiento un poco farragoso, suele ser largo, pero es cierto que yo no tengo datos, porque no estaban actualizados, pero sí es verdad que me parece que era en el 2015, el Ayuntamiento de Palma tuvo que pagar, o el de Calviá, que estoy segura que también, pues no son bromas, es decir, es dinero, y son euros. Y yo creo que merece la pena, si es muy evidente y el caso es muy claro, reclamar contra la administración, porque tenemos derecho como ciudadanos, ¿no? ¿Y responde cualquier administración pública? Claro, responde cualquiera. Que aquí a veces, con la dispersión que tenemos de competencias entre administraciones, claro, el problema muchas veces es saber, en el caso de una caída en la calle es fácil, porque normalmente es el ayuntamiento. Claro, directamente. Es la administración más cercana que tenemos, pero pensemos en una carretera. Claro. En carreteras ya puede haber competencia del Consejo Insular, ya puede haber competencia estatal, puede ser administración del Estado. Pensemos en un hospital, por ejemplo, en un funcionamiento normal en un hospital. Entonces puede ser cualquier... Cuando hablamos de administración pública, hablamos de cualquier, y a cualquier nivel, estatal, autonómico o local. Bueno, además, no sé si aquí en Mallorca se dan muchos casos, sobre todo por desperfectos, ¿no? En la vía mayoría, pública o por fiestas. La mayoría es desperfectos en vía pública. Yo Calviá lo conozco menos, he estado muchas veces y al ayuntamiento me toca ir bastante. También, algunas veces a pelearme un poquito, pero eso está bien. Claro. Pero, por ejemplo, en Palma hay una plaza que es... yo creo que España, el paradigma, que es la Plaza España. O sea, se ha caído más gente en la Plaza España, yo creo, que en toda la isla. Vaya. Porque es un pavimento resbaladizo. Y eso la administración también no actúa cuando ve que se acumulan tantos casos, porque también es lo que dices, ¿no? Al final es engorroso también para los propios ayuntamientos el hecho de... ¿Sabes lo que pasa? Que el ayuntamiento normalmente, para cubrir todo esto, lo que tienen contratado son unas pólizas de unos seguros, tanto de responsabilidad civil como por daños y tal. Muchas veces la póliza les sale tan cara que, a pesar de que lo tengan, pues como la administración, como digo yo, y lo siento mucho, y he estado en la administración y ni siente ni padece y tiene todo el tiempo del mundo, pues es igual, vamos a ir dejándolo, pero sí es cierto que si está bien documentado, bien probado y tenemos esa relación de causalidad, los tribunales suelen dar la razón. Nos suelen dar la razón y nos van a tener que acabar indemnizando. Por eso yo decía que la prueba en este caso es fundamental. Hay que guardarlo todo. Desde justificantes de taxis para que nos lleve desde que nos hemos caído hasta el PAC. Claro. Muletas, si hemos tenido que necesitar muletas, sesiones de fisio, rehabilitaciones,
No, registrar cada uno de los pasos que se han dado después del accidente. Es fundamental. Y eso es fundamental y eso ayuda, por supuesto, a que la resolución sea a favor normalmente, porque si no, a falta de pruebas, me imagino que ponen más pegas. Luego los tribunales tampoco es ninguna seguridad de que todos vayan a una, porque esa es otra. Por ejemplo, yo te lo comentaba, en Menorca hubo 2 sentencias totalmente contradictorias a raíz de unas fiestas de pueblo. Eran 2 municipios distintos, hubo una avalancha, un caballo que se desbocó. Entonces, un juez de primera instancia dio la razón al ciudadano y el otro lo dio al ayuntamiento. Sí es cierto que cuando llegó aquí a Palma, llegó al Tribunal Superior de Justicia, aquí se ganó. Aquí se ganó. Porque, claro, lo que yo también te comentaba, la concurrencia de culpas. Es decir, no es lo mismo que tú hayas puesto toda la diligencia debida, no has pasado por donde no tocabas, ibas tranquilamente por la calle, no ibas pegando botes, ni ibas con un patinete, ni ibas empujándote con otro y no has visto, ¿sabes? Entonces, importante, porque si no, o no vamos a tener indemnización, o la que vamos a tener va a ser muchísimo más baja de la que todos queremos conseguir. Y hablamos de accidentes, accidentes no muy graves, pero puede ocurrir. De hecho, nos venimos a nuestro municipio porque a principios de este mes de julio murió un joven al caerle una roca de grandes dimensiones estaba en la playa, en una zona de rocas cayó, sí. y por eso ese trágico final. De hecho, hoy en nuestro informativo una de las noticias es esa, que el Partido Popular de aquí de Calviá reclama, pues eso, ¿no? Un estudio sobre la escala, sobre el estado del desprendimiento de rocas, el riesgo que hay. Cuando hablamos de un caso así tan extremo, claro, se puede aplicar también Claro que se puede aplicar. En este caso, si la roca, yo seguramente, no lo sé porque lo he visto también en noticias, pero no he analizado el caso en profundidad, ¿no? Pero en este caso seguramente la administración la tiene la del Estado. Vale. Estamos hablando de litoral, de costa. Litoral. Y la costa es dominio público, es marítimo terrestre y es estatal en este caso. Tú has dicho, cuando son casos muy sangrantes. Volviendo en uno de estos, un accidente con caballos, un chico de Fornells está en una silla de ruedas. Claro, un accidente. Por un accidente y en ese caso el ayuntamiento tuvo que pagar y tuvo que indemnizar y la cuantía fue elevada. Claro, evidentemente. Claro. Bueno, pues esto sería competencia estatal. Yo entiendo que en ese caso es competencia estatal, efectivamente. Claro. Bueno, pues muy bien, Pilar. La verdad es que durante este ratito yo creo que hemos tomado nota todos y bueno, ya sabemos, también con cuidado. Es verdad que muchas veces la gran mayoría de este tipo de accidentes influye precisamente eso, el mal estado, el que de las aceras, carreteras, etcétera, pero aún así también pues con cuidado, sobre todo por lo que dices, ¿no? Que al final también dependerá un poco de la propia actuación también del dañado, ¿no? Pues muy bien, Pilar, como siempre, desde Font Morasain de Baranda, desde este despacho nos acercan la asesoría jurídica, aprendemos un poquito más y estamos muy agradecidos, como siempre, que vengáis hasta aquí, que nos traigáis todo este contenido. Llegamos ya a las 11, con ello nos despedimos. Muchas gracias, Pilar Mir, ha sido un placer. A ti. Y hasta la próxima. Gracias. Pues